El objeto indirecto, lo primero que hacíamos era encerrar la oración entre corchetes. Lo segundo que hacíamos era buscar el verbo. La oración dice así: el detective resolvió el caso para sus clientes. Resolvió es el núcleo verbal. Yo le preguntaba al núcleo verbal quién resolvió el caso y me responde el sujeto, obviamente el detective. Él era el artículo, por lo tanto cumplía la función de ser modificador directo. Detective, más importante del sujeto, por lo tanto es el núcleo. Como tiene un solo núcleo, va a ser sujeto simple. Lo que empieza a partir del verbo hasta el final de la oración es el predicado, que como tiene verbo es verbal y como tiene un solo verbo es predicado verbal simple. Bien. Para poder reconocer primero el objeto directo, en este caso, les dije que caseramente entre nosotros había como una primera manera, una primera aproximación de darnos cuenta, que era preguntándole qué al verbo, ¿no es cierto? Yo le preguntaba qué resolvió y eso me iba a dar por resultado un objeto directo, o sea, una aproximación. En este caso, la frase el caso me parece que es un objeto directo, pero decía que hay una manera segura para poder comprobar si era o no objeto directo. ¿De qué manera lo comprobaba? Lo comprobaba reemplazando. ¿Qué es lo que iba a reemplazar? Reemplazo el objeto directo. ¿De qué manera reemplazo el objeto directo? Por los pronombres. Los pronombres eran las y los. Dije, tenía que ver con el género y número. Femenino, masculino, singular y plural. Si yo lograba reemplazar, y había aclarado que reemplazar quería decir sacar esta construcción y reemplazarlo por alguno de estos pronombres. ¿Y dónde escribía ese pronombre? Bueno, ese pronombre lo escribía delante del verbo. Lo pongo provisorio para ver si es verdad que es un objeto directo y digo, saco el caso y lo reemplazo ¿por quién? ¿Por la las o los? Entonces podría decir, el detective lo resolvió. ¿Queda bien? Sí. El detective lo resolvió para sus clientes. Bien, la oración tiene sentido. Por lo tanto, esto es un objeto directo. Y podría escribir la oración diciendo: el detective lo resolvió. Bien. Lo resolvió. Y lo vendría a ser el objeto directo. Bien, hasta ahí era lo que ya conocíamos. Y después les comentaba que, sabiendo la clase de palabra que es, va a cumplir la función en cualquier lugar de la oración que esté. Él, habíamos dicho que era un artículo, por lo tanto cumplía la función de ser modificador directo. El caso es un sustantivo, por lo tanto va a cumplir la función de núcleo. Bien. Ahora aparece otra construcción al lado, otra frase que dice para sus clientes. Y yo quiero saber si en realidad es una frase que va toda junta o si va separada. Entonces yo podría decir, ¿el detective resolvió el caso para? ¿El detective resolvió el caso sus? ¿El detective resolvió el caso clientes? No. Bien, ahí me doy cuenta que en realidad todo esto es una frase que va junta, no puede ir separada. Entonces, para sus clientes es una construcción. Bueno, ahora tengo que darme cuenta y averiguar qué es esta construcción. Caseramente, otra vez, como si fuera un tip de receta, podemos preguntarle al verbo, así como muy cotidiano, pero ¿por qué no lo podemos usar como regla general? Porque en realidad usar estas preguntas más adelante, cuando veamos circunstanciales, nos va a traer alguna complicación, porque nos va a hacer confundir. Pero bueno, ahora como para hacer una primera aproximación, le podríamos preguntar al verbo ¿a quién? O ¿para quién? Y eso me va a responder el objeto indirecto. ¿Por qué es un objeto indirecto? El objeto está referido al verbo. Es el objeto al que se refiere el verbo. Y el objeto indirecto es ¿para quién es ese objeto? ¿Se entiende? El verbo me dice cuál es el objeto al que se está refiriendo.
y el objeto indirecto me dice para quién es ese objeto. Entonces, caseramente podría decir que es un objeto indirecto, pero la verdad, esto no me da la certeza y no me da la seguridad 100%. ¿Qué sí puedo hacer para que me dé esa seguridad? Lo que puedo hacer para estar seguro es reemplazar el OI, o sea, reemplazar el objeto indirecto por los pronombres le y les. Otra vez lo mismo, singular y plural. El le está en neutro, ¿qué quiere decir? Que puede ir tanto para femenino como para masculino. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo que hacía con el objeto directo. Lo reemplazo. ¿Qué quiere decir cuando lo reemplazo? Lo saco. Si lo estoy reemplazando, lo saqué. ¿Y por cuál de estos lo voy a reemplazar? Les. A ver, entonces, vamos a probar como hicimos con el objeto directo antes. Probemos poner delante del verbo el detective le resolvió el caso. ¿Concuerda en género número? ¿Pega la oración? ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido, pero no concuerda. No concuerda con para su plural. Bien, entonces, el detective le resolvió el caso. ¿Les resolvió? ¿Tendría que ser? Sí. ¿Les resolvió el caso? Bien, muy bien, porque está en plural. Entonces, el detective les resolvió el caso. El objeto indirecto lo saqué. ¿Por qué? Porque lo reemplacé por el pronombre les. Entonces, ahora sí estoy segura y puedo afirmar que es un objeto indirecto. ¿Por qué? Porque lo pude reemplazar. ¿Dónde pongo el pronombre que estoy reemplazando? Delante del verbo. Bien, otra cosa. Para que haya objeto indirecto, ¿para quién es? Tiene que haber antes siempre un objeto directo. El objeto indirecto sí puede estar solo en una oración, pero el objeto indirecto no. Siempre que haya un objeto indirecto quiere decir que antes hay un objeto directo. El objeto indirecto por dentro se parece mucho a una construcción que ya vimos. ¿Con qué está empezando? A ver si lo logran identificar. Yo sé que no son de las más comunes, pero está empezando con una ¿qué? Con una preposición. Bien, para es una preposición. Por lo tanto, ¿quién empezaba en el sujeto? Un modificador que empezaba con una preposición. ¿Recuerdan? El nexo. No, el modificador indirecto. El modificador indirecto empezaba con una preposición. ¿Y qué es lo que hacíamos? Cajita china. Separábamos la preposición del resto de la construcción y a las preposiciones le poníamos la función que cumplía, nexo subordinante. Habíamos dicho que todas las preposiciones cumplen la función de ser nexo subordinante. Todo lo que queda después de la preposición hasta el final de la construcción se le llama término. Sus era una clase de palabra, Modificador directo. un adjetivo y cumple la función de ser modificador directo. Clientes es un sustantivo, entonces sustantivo cumple la función de núcleo. ser núcleo. Por lo tanto, esta oración, como tiene sujeto y predicado, es una oración bilar. Importante. Cuando en una oración, como en este caso, aparecen los dos objetos, tanto el objeto directo como el objeto indirecto, el objeto indirecto va a asumir otros pronombres. No solamente va a tener los pronombres le y les, sino que también va a tener los pronombres me, te y se. Entonces, cuando aparezcan los dos objetos en una misma oración, vamos a poner primero el objeto indirecto y después el objeto directo. O sea, si tuviéramos que reemplazar en esta oración a los dos objetos, diríamos de la siguiente manera. El sujeto queda exactamente igual. Se dice, el detective... Bien, perfecto. Se...
el detective se lo resolvió. Y en este caso, por más que estén los pronombres, voy a poner que al pronombre se va a ser objeto indirecto y el pronombre lo va a ser objeto directo. Estas son estructuras que ustedes por lo general usan cotidianamente y no se dan cuenta. Cuando alguien les pregunta algo y dice, te lo dije, se lo conté. Y automáticamente están usando un objeto indirecto y un objeto directo. Indirecto y directo después. Pero cuando están juntos, primero va el indirecto y después va el directo. Acá puse otro ejemplo para poder darnos cuenta y entender un poquito más. Dice, Luis lava el auto para su amigo. Yo sé que el auto es el objeto al que se está refiriendo lava. Entonces, lo voy a marcar como objeto directo. ¿Para quién está lavando ese auto? Para su amigo. Para su amigo. Entonces, lo puedo reemplazar de estas tres formas que estamos viendo acá. Puedo escribir la oración solamente reemplazando al objeto directo. Entonces, si solamente reemplazo el objeto directo, solamente le saco esto. Y el resto de la oración queda tal cual. Entonces diría, Luis lo lava para su amigo. ¿Qué es lo que saqué? El auto. En la segunda, si quisiera solamente reemplazar para su amigo, el resto de la oración queda igual y le pongo el pronombre delante del verbo. Entonces diría, Luis le lava el auto. Ahora, si lo quiero reemplazar a los dos pronombres juntos, digo, Luis se lo lava. Primero pongo el objeto indirecto y después pongo el objeto directo.